Maasai Mara, el corazón salvaje de África, donde los vientos llevan el aliento de la vida y la muerte. Aquí no solo sobreviven los más fuertes, sino también aquellos que saben unirse y superar los desafíos más duros de la naturaleza. Tano Bora, la alianza de caza de liga más fuerte del tiempo. En el corazón salvaje de Maasai Mara nace una extraña alianza. No se trata de una combinación aleatoria, sino de una cooperación poco común en el mundo de los guepardos, los animales más rápidos del planeta. Tano Bora, también conocido como los 5 grandes héroes, es un símbolo de fuerza y unidad. No solo rompen las reglas solitarias de su especie, sino que también se convierten en leyendas vivientes en las praderas africanas. Cada miembro de la alianza Tano Bora tiene su propio rol, contribuyendo a la fuerza colectiva. Olpadan, un líder fuerte y decisivo, fue una figura central en los primeros días de la alianza. Olarisani, el estratega, con grandes habilidades y sentido de la orientación. Olarisani desempeña un papel clave en la caza. Leboo, el guerrero indomable, distinguido por su fuerza y perseverancia. Leboo es siempre quien se levanta para proteger la alianza contra todos los peligros. Winda, Survivor, cuya agilidad y flexibilidad ayudaron a Winda a sobrevivir en los momentos más difíciles, convirtiéndose en uno de los últimos miembros de Tano Bora. 5 rápidos, misterioso y poco conocido. Este miembro sigue siendo un eslabón importante en las tácticas de caza del grupo. La combinación de 2 parejas de hermanos y un solo individuo creó Tano Bora, una alianza especial que la naturaleza rara vez presencia. Sus pasos no solo son tan rápidos como el viento, sino también un símbolo de una conquista legendaria de las praderas de Maasai Mara. Las praderas de Maasai Mara, donde cada paso puede significar vida o muerte. Para las manadas de ñus, el viaje migratorio es un ciclo interminable, pero entraña innumerables peligros. En la oscuridad de la naturaleza, Tano Bora se prepara para una espectacular exhibición de caza. No solo dependen de la velocidad, sino también de tácticas superiores. Un arte de cazar que los convierte en los depredadores más eficaces. En el grupo Tano Bora, cada miembro tiene su propio rol. Olarisani, el estratega, fue el primero en identificar el objetivo. Luego de elegir a su presa, el grupo comenzó a desplegar su estrategia. Olpadan y Leboo avanzaron en ambas direcciones, bloqueando la retirada de la presa. Winda y el 5º miembro juegan un papel de apoyo, esperando la oportunidad para terminar.
Las comidas no son solo una recompensa después de una pelea, sino también un símbolo de solidaridad. Tano Bora no es solo un grupo de guepardos, sino una familia, una leyenda que vive en las praderas de Masai Mara. Con fuerza y táctica, Tano Bora no solo protege su territorio, sino que también envía un mensaje: ellos son los verdaderos gobernantes de esta tierra. Durante la temporada de apareamiento, las hembras de guepardo llegan al territorio de Tano Bora, donde se reúnen los machos más fuertes. Los derechos de apareamiento no surgen de forma natural, son el resultado de luchas constantes para demostrar fuerza y valía. Solo los más fuertes de la unión reciben atención de las hembras. Esto no es una contradicción, sino la forma que tiene la naturaleza de seleccionar los genes más superiores para asegurar la supervivencia de la especie. En unos pocos meses, en un hueco de un árbol a la sombra, nacieron crías de guepardo. Son pequeños, tienen ojos redondos y pelaje áspero, pero tienen el potencial de convertirse en fuertes guerreros en el futuro. Los cachorros de guepardo son un símbolo de vida y esperanza. Cada cachorro nace con el espíritu de Tano Bora: fuerza, velocidad y solidaridad. Estos gobernantes de las praderas no solo protegen su territorio, sino que también se aseguran de que su leyenda siga viva cuando nacen los cachorros. La responsabilidad de Tano Bora no solo se limita a proteger el territorio, sino también a proporcionar alimento a la familia. La caza ya no es solo para su supervivencia, sino también para garantizar que las generaciones futuras tengan suficiente fuerza y energía para sobrevivir. Por la tarde, en las praderas de Masai Mara, la brillante luz del sol ilumina cada brizna de hierba seca. Tano Bora, alianza legendaria de guepardos, escondido a la sombra de los arbustos, con los ojos atentos a una manada de cebras pastando tranquilamente. Liderado por Olarizani, el grupo desplegó tácticas sofisticadas. Olpadan y Lebo avanzaron desde ambos lados. Windai y el quinto miembro rodearon silenciosamente la retaguardia, formando un cerco perfecto. De repente, la manada de cebras descubrió el peligro. Se escucharon relinchos mientras la manada huía, pero ya era demasiado tarde. Olarizani corrió hacia adelante, apuntando directamente a una cebra joven que había sido separada de la manada. La persecución comenzó.
Allí estaba el botín. Y Tano Bora rápidamente reunió a la presa. Mientras Olarizani comenzaba a disfrutar de la primera porción de carne, Olpadan y Leboo los vigilaban, asegurándose de que ningún otro depredador viniera a competir por la comida. Después de que todo esté seguro, cada miembro se turna para compartir la carne fresca. En otro rincón, la madre leopardo y sus pequeños cachorros esperan que les lleven la comida a casa. Olarizani y Winda arrancaron con cuidado cada trozo de carne y se lo llevaron a su familia. La madre leopardo desgarraba suavemente la carne para sus cachorros, mientras ellos peleaban por cada trozo con ojos emocionados. La fiesta de la cebra no solo es un premio a la unión y el esfuerzo, sino que también muestra el cariño entre los miembros de la alianza. Mientras el sol de la tarde cae lentamente sobre las praderas de Masai Mara, se abre un nuevo capítulo trágico para la legendaria alianza Tano Bora. A lo largo de los años, la unidad de los 5 miembros los ha convertido en guerreros imbatibles, superando todos los desafíos para proteger su territorio y criar a la próxima generación. Pero claro, esa relación aparentemente inquebrantable también fue puesta a prueba por el tiempo y el instinto. Olpadan, uno de los 5 miembros, rompió la alianza cuando unió fuerzas con un guepardo más joven para establecer su propio territorio. Esta acción convirtió a Olpadan de un camarada leal a un oponente de su antigua manada. Las tensiones aumentan a medida que los 4 miembros restantes, liderados por Olarizani, no pueden aceptar la traición y la aparición de una amenaza en la zona. El 27 de enero, el cuerpo de Olpadan fue descubierto en el borde del bosque de Olquiombo, cerca del río Talek. Heridas profundas cubrían todo el cuerpo, señal de una feroz batalla. Según el fotógrafo Jeffrey Wu, fueron antiguos camaradas quienes atacaron hasta la muerte a Olpadan. Después de la batalla, los 4 miembros restantes huyeron, con los pies cubiertos de sangre, a través del rápido río Talek para alejarse de la escena. Este evento conmocionó a los observadores y fotógrafos que han seguido y amado a Tano Bora a lo largo de los años. La famosa foto Great Swim, que capturó el momento en que 5 miembros unieron fuerzas para cruzar el río Talek, ahora es solo un recuerdo. La muerte de Olpadan también marcó la completa desintegración de Tano Bora. Los conservacionistas dieron a los 4 miembros restantes un nuevo nombre como Anani Bora, alianza de 4 guepardos. Pero este cambio es más que un simple nombre. También refleja un cambio profundo en la dinámica y las relaciones entre los miembros. En el mundo de los guepardos, donde los fuertes instintos territoriales anulan la camaradería, nada es para siempre. Los Masai Mara siguen siendo testigos de incesantes batallas por la supervivencia. Pero la historia de Tano Bora, desde la cima del poder hasta su caída, siempre será una de las leyendas más vívidas de esta pradera salvaje. Alianza Noch, rey del pantano de Kenia.
bajo la brillante luz amarilla del sol de la mañana. Los pastizales de juncos de Maasai Mara se extienden interminablemente. Cada brizna de hierba se balancea suavemente como si susurrara los secretos de la tierra salvaje. Este es el mundo de los orgullosos depredadores. Donde cada paso deja una marca de supervivencia y poder. En medio de esa escena, destacando contra el cielo azul claro, se encuentra la silueta de un león macho con una espesa y majestuosa melena negra. Nach, una leyenda viva de las praderas de Kenia. Con un rugido profundo y resonante declaró su soberanía no solo a través de la fuerza, sino también a través de una voluntad de hierro que lo ayudó a superar una serie de duros desafíos. En 2003, cuando Nach y su aliado Latmel ganaron contra la alianza Marsh Pride y capturaron el territorio de Villasaka. Este fue también el periodo en el que la manada de leones de Nach comenzó a crecer. En su manada en ese momento había 4 leonas fuertes, conocidas por ser madres valientes y experimentadas. Estas hembras no solo ayudan a Nach a consolidar su poder, sino que también desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la supervivencia de la colonia. Entre 2004 y 2005, nació la primera camada de Nach durante los duros días de Villasaka. En ese momento, la manada todavía no estaba completamente estable y los enemigos del exterior intentaban atacar constantemente. Nach tuvo que luchar constantemente para proteger a sus hijos de las amenazas de las hienas, otros leones machos y la dureza de la naturaleza. De estos jóvenes sobrevivieron 5 machos, individuos que se convertirían en leyendas. Nach 2. Lon, Grimace, Caesar y Ron. Muesca 2. Como hijo mayor, Nach 2 heredó la inteligencia y las habilidades de liderazgo de su padre. Se convirtió en el líder de la alianza después de la muerte de Nach. Lon, conocido por su físico alto y su fuerza excepcional, fue un pionero en las batallas, pero también el primer hijo en morir por la alianza. Mueca, con su espesa melena y su apariencia majestuosa. Grimace actúa como un defensor leal en cada enfrentamiento. César, como león con el mejor instinto de caza, ayuda a garantizar las fuentes de alimento para toda la alianza. Ron, tranquilo pero no menos feroz. Ron siempre es la persona que está detrás de fortalecer el espíritu de los hermanos en la alianza. Los primeros años de los 5 hijos de Nach no fueron fáciles. Con una manada de 8 cachorros, Nach y sus 4 leonas enfrentan su mayor desafío: proteger a todos sus cachorros de los ataques de otros grupos de leones machos. En el mundo de los leones, es común que los machos adultos maten a los cachorros de manadas rivales para controlar a las hembras. Pero Nach, con extraordinaria tenacidad,
Derrotó a todos los enemigos que quisieron hacerlo. En 2007, los hijos de Natch habían llegado a la adolescencia, el momento en que los leones machos comenzaron a verse obligados a abandonar la manada de sus madres para encontrar su propio territorio. Sin embargo, debido a la aparición de otra poderosa alianza de leones machos, Natch se vio obligado a alejar su manada del territorio de Vila Saka. Esto lo empujó a él y a sus hijos al exilio como nómadas. Durante este periodo, Natch no solo fue padre, sino también maestro. Enseñó a sus hijos a cazar, a cooperar en la batalla y a sobrevivir en un mundo peligroso. Esta es la base para que sus 5 hijos se conviertan en excelentes guerreros y establezcan vínculos estrechos entre ellos. En 2008, cuando la migración de los ñus trajo abundantes fuentes de alimento, los hijos de Natch ya eran adultos. Bajo la guía de su padre, regresaron a Paradise Plain. Donde no solo buscaron sobrevivir, sino que también comenzaron a construir un nuevo imperio, la legendaria Alianza Natch. Justo cuando amanecía, la luz del sol de color amarillo pálido se extendió por las praderas de Maasai Mara, cubriendo los juncos con un suave brillo metálico. Las gotas de rocío que aún permanecían sobre la hierba brillaban como pequeñas gemas y el canto de los pájaros se mezclaba con la suave brisa. Todo el prado pareció despertar después de una larga noche. Sin embargo, esa paz es solo una fachada. A lo lejos, un enorme hipopótamo caminaba lentamente desde un charco poco profundo hacia el campo, alimentándose después de pasar la noche sumergido en el agua fría. Era un hipopótamo adulto, enorme y con una piel gruesa que brillaba bajo la luz del sol de la mañana. Los hipopótamos rara vez permanecen alejados de la orilla del río por mucho tiempo y, cuando lo hacen, siempre confían en que ningún depredador se atreverá a desafiar su fuerza. Pero esta vez, una sombra que se cernía entre los juncos mostraba algo diferente. Ese era Natch, el rey de las praderas, con una espesa melena negra flotando a la luz del sol, ojos enfocados y decididos. Después de él, 5 hijos, Natch 2, Lon, Grimace, Caesar y Ron, agazapado bajo la hierba alta. Cada paso era ligero y preciso, como sombras silenciosas. Habían estado observando al hipopótamo desde que salió del charco y ahora había llegado el momento. Natch se detuvo y miró de cerca a la presa gigante frente a él. Los hipopótamos no son el objetivo habitual de los leones. Son grandes, fuertes y poseen la fuerza suficiente para repeler a una manada entera de cazadores.
pero con una alianza como la de Nach. 6 feroces guerreros, cada uno con un papel que desempeñar. Pueden hacer lo que ninguna otra manada de leones se atreve a imaginar. Nach gruñó suavemente, indicando a sus hijos que se desplegaran. Lon y Caesar dieron vueltas a ambos lados, formando un arco cerrado. Grimace y Ruan avanzaron por detrás, mientras Nach II, el hijo mayor, se acercó al hipopótamo de frente. La luz del sol de la mañana iluminaba sus oscuras melenas, convirtiéndolas en fantasmas brillantes en los pastizales. El hipopótamo empezó a notar algo inusual. Levantó su gran cabeza y sus pequeños ojos brillaron con atención. Pero antes de que pudiera reaccionar, Grimace se apresuró desde atrás y sus garras se clavaron profundamente en las patas traseras de su presa. El hipopótamo rugió. Se dio la vuelta como un tornado, intentando atacar a la persona que acababa de herirlo. Pero Ron rápidamente vino desde la dirección opuesta, mordiendo con fuerza la pata delantera del hipopótamo, alterando el equilibrio del hipopótamo. La batalla comenzó a volverse intensa. El hipopótamo luchó, mostrando sus enormes dientes llenos de intenciones asesinas, derribando a Grimace. Pero tan pronto como se dio la vuelta, Nach II se abalanzó. Le dio un poderoso mordisco al cuello de su presa. La sujetó con fuerza y la tiró hacia abajo. El hipopótamo rugió de dolor. Pero en ese momento, Lon y Caesar se apresuraron, mordiéndole los flancos, haciendo que la presa perdiera su fuerza. Bajo la luz del sol de la mañana, la batalla se convirtió en una danza salvaje de fuerza y voluntad de sobrevivir. Nach, con la majestuosidad de un rey, observó todo desde lejos, esperando el momento decisivo. Cuando el hipopótamo comenzó a perder fuerzas, corrió hacia arriba. Le asestó un golpe fatal en la garganta, terminando la pelea con un rugido que resonó por toda la pradera. La luz del sol de la mañana se elevó gradualmente, iluminando el campo de juncos como una alfombra dorada. El cuerpo del hipopótamo yacía en medio de la pradera. Su último aliento había desaparecido y ahora se convirtió en una recompensa digna para los valientes guerreros. Nach, con su apariencia tranquila y majestuosa, se acercó primero. Bajó la cabeza y usó sus afilados dientes para arrancar la gruesa piel del hipopótamo. El olor a sangre fresca se esparció por el aire, atrayendo miradas ansiosas de los hijos. Pero nadie tiene prisa. En este campo siempre se respeta al rey de la manada. Nach II fue el siguiente en unirse, seguido por Lon, Grimace, Caesar y Ruan. Cada león se turnaba para desgarrar trozos de suculenta carne roja, mientras sus cuerpos se movían vigorosamente bajo la luz del sol. Sonó el sonido de los dientes desgarrando la carne, mezclado con el canto de los pájaros a lo lejos, como una melodía llena de contrastes entre la vida y la muerte en los campos salvajes de Masai Mara. Al amanecer, la dorada luz del sol brillaba sobre los pastizales, donde Nach y sus hijos patrullaban el territorio. Desde lejos,
Vio que se acercaban extrañas figuras, 3 leones machos, con espesas melenas y ojos fríos. No tienen miedo ni dudan. Esta fue una invasión cuidadosamente planeada. Natch rugió. El sonido profundo atravesó el silencio de la mañana. Sus 5 hijos, Natch 2, Lon, Grimace, Caesar y Ron, respondieron de inmediato, formando una fila detrás de su padre. Esta no es solo una batalla para proteger el territorio. Esta es una batalla por la supervivencia de la manada. El trío nómada no dudó. Uno saltó para atacar a Natch de frente, mientras que los otros 2 se separaron para acercarse a sus hijos. Un rugido feroz resonó por todo el campo. Garras afiladas y dientes asesinos chocando en una lucha despiadada. Natch se enfrentó al líder, un gran león con una melena dorada oscura. Los 2 gigantes lucharon. Cada mordisco, cada poderosa bofetada provocaba que se levantaran arbustos de hierba y sangre. En el fondo, los hijos de Natch también luchaban en desventaja. El trío de invasores no solo es fuerte sino también experimentado, ya que ha experimentado muchas batallas de vida o muerte en el camino nómada. La batalla duró horas. Natch sufrió graves heridas en el hombro, mientras que Natch 2 también sufrió profundas mordeduras en el cuello. A pesar de luchar heroicamente, la coordinación de la manada de Natch no pudo abrumar la ferocidad y fuerza del trío nómada. Al darse cuenta de la situación desfavorable, Natch dejó escapar un largo rugido, indicando a sus hijos que se retiraran. Esto no es rendición. Es la elección de un líder sabio. Desde 2007 hasta el verano de 2008. Natch y sus 5 hijos, Natch 2, Lon, Grimace, Caesar y Ron vivieron vidas nómadas. No tienen territorio, ni hembras que sustentar, ni una fuente constante de alimento. Pero fue en esta difícil situación donde Natch demostró el papel de un verdadero padre y líder. Dio a sus hijos a través de nuevas tierras, evitando depredadores más grandes y usando su inteligencia para aprovechar cada oportunidad de supervivencia. A diferencia de otros leones machos nómadas que a menudo se separan o permanecen aislados, Natch une a sus cachorros, entrenándolos para cazar en grupos y afrontar situaciones peligrosas. Al aprender de su padre, los hijos de Natch no solo se hicieron más fuertes físicamente, sino que también comprendieron la importancia de la unidad, que marcaba la mayor diferencia entre ellos y los demás nómadas. Para adaptarse a esta vida difícil, Natch confía no solo en su fuerza sino también en su intelecto. Llevó a sus hijos a zonas menos ocupadas, donde había fuentes de agua y alimento que otros depredadores a menudo pasaban por alto. Una de las estrategias más destacadas es llegar a grandes manadas de elefantes durante la estación seca. Un objetivo con el que muy pocas manadas de leones se atreven a soñar. A principios del verano de 2008, una sequía se apoderó de Maasai Mara, dejando muchas zonas de pastizales estériles. Las manadas de elefantes, que dependen del agua, se ven obligadas a trasladarse a zonas donde quedan pocos lagos secos. Natch y sus hijos, en un esfuerzo por encontrar comida,
comenzaron a rastrear una manada de elefantes. Los elefantes son un símbolo de fuerza en los pastizales. Con su enorme tamaño y capacidad de lucha, son un objetivo al que solo las manadas de leones más fuertes se atreven a enfrentarse. Pero Natch entendió que, con coordinación y perseverancia, él y sus hijos podrían tener éxito. La manada siguió silenciosamente a una cría de elefante, que se había separado a poca distancia de su madre mientras buscaba comida. Natch hizo una señal a sus hijos y se desplegaron con cuidado. Ron y Grimace se acercaron por los lados, distrayendo a la manada madre, mientras que Lon y César se acercaron al ternero por detrás. Natch lideró el ataque, dándole un poderoso mordisco a la pata trasera del ternero, haciéndolo tambalearse. El rugido sonó desafiante, provocando la ira de la manada de elefantes. Los elefantes adultos se dieron la vuelta, tratando de proteger al elefante bebé. Pero la suave coordinación de Natch y sus hijos los confundió. El ataque duró entre un rugido y el golpeteo de pies en el suelo árido. Finalmente, la cría de elefantes se desplomó, convirtiéndose en la primera comida después de muchos días de hambruna para la manada de Natch. El exitoso ataque a la manada de elefantes no solo ayudó a Natch y sus hijos a sobrevivir, sino que también marcó la madurez de toda la alianza de nómadas novatos. Los hijos de Natch, Natch II, Lon, Grimace, César y Ron, son ahora poderosos guerreros. A diferencia de cualquier otra alianza en la historia de Masai Mara, la alianza Natch sobrevivió no solo gracias a su fuerza sino también a través de una rara solidaridad. Un padre y sus 5 hijos adultos hicieron realidad lo impensable, de exiliados sin tierras. Renacieron y construyeron una dinastía gloriosa en Paradise Plain. Sin embargo, en el mundo salvaje, donde la supervivencia es siempre una batalla constante, ninguna dinastía dura para siempre. El apogeo de la alianza Natch duró desde 2008 hasta aproximadamente 2012, cuando controlaban los terrenos de caza más ricos y mantenían un dominio indiscutible. Pero las turbulencias comenzaron a aparecer cuando surgieron alianzas más jóvenes, que trajeron consigo ambiciones de derrocar el poder. Lon, el hermano más fuerte del grupo, fue el primero en morir. En una batalla con otra alianza de leones machos en el Triángulo de Mara, Lon luchó hasta su último aliento para proteger la manada. Esta pérdida fue el primer shock para la alianza. Sin embargo, Natch, como padre y líder, utilizó su experiencia y carisma para mantener el ánimo de sus hijos en alto. Continúan defendiendo su territorio, manteniendo su fuerza frente a desafíos cada vez mayores. En 2013, Natch cumplió 14 años. Una cifra asombrosa para un león salvaje. Aunque la edad y las batallas han dejado su cuerpo demacrado, su espesa melena negra y su mirada inquebrantable siguen siendo símbolos de coraje y orgullo. Jonathan Kaelo, uno de los últimos investigadores que vio a Natch con vida, describió los momentos finales de la leyenda. Su condición se deterioró, pero permaneció tan orgulloso como siempre. Aunque débil, sus ojos aún brillaban desafiantes, como si dijera que su viaje aún no había terminado. Cuando Natch falleció, dejó un gran legado no solo en los corazones de los Masai Mara, sino también en la memoria de todos aquellos que siguieron su vida,
El declive de la alianza Nach. La muerte de Nach no marcó el fin inmediato de la alianza. Sus hijos, Grimace, Ron, César y Nach II, continuaron defendiendo el territorio y manteniendo la reputación de la manada. Pero la presión de nuevas alianzas, como los Sand River Mills, está aumentando. En 2016, Ron murió en un feroz enfrentamiento con los Sand River Mills, dejando un gran vacío en la alianza. Solo un año después, César también cayó. Y ahora solo quedaba Nach II, el hijo mayor de Nach y su sucesor más poderoso. Sin camaradas, Nach II se vio obligado a abandonar el territorio de su padre y sus hermanos. Pero al igual que su padre, no se rindió. Con coraje y experiencia en combate, Nach II formó una nueva alianza con Spearboy, su hijo, y continuó manteniendo el linaje de Nach en las praderas de Maasai Mara. La Alianza Requero, formada por los descendientes de Nach, incluidos César II, Ron II, Grina y Dongo, demostró que la leyenda de Nach no solo era del pasado sino también del futuro. No solo heredaron la fuerza sino que también aprendieron de la solidaridad y el espíritu de lucha de Nach y sus hijos. La Alianza Requero se convirtió en una de las alianzas más fuertes en Maasai Mara, defendiendo el territorio y afirmando que el legado de Nach viviría para siempre. La vida de Nach. Desde un guerrero solitario hasta un padre que lidera la alianza más poderosa. Es una historia de coraje, resiliencia y el poder de la amistad. Aunque ya no está, el rugido de Nach todavía resuena en las praderas de Maasai Mara. Un recordatorio de que las leyendas nunca mueren, sino que solo continúan vivas a través de las próximas generaciones.